Y desde tempranito que lo está anunciando el doctor Fidel Pichardo a nuestro invitado del día de hoy, por la importancia que tiene en este momento que el doctor José Manuel Puello, director de gestión de la salud de la población del Ministerio de Salud Pública, esté hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenos días. Encantada de tenerlo aquí. Siempre muy grato. Bien. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy, viendo todo este tema que da un poco de incertidumbre en la República Dominicana cuando no hay la información correcta. Por eso hemos pedido que venga por aquí. Primero, queremos decir, ¿qué es una alerta epidemiológica? Eso yo creo que debemos de comenzar por ahí. Sí. ¿De qué se trata esto? Porque aquí se habló ayer hasta del que el turismo está en peligro. Entonces, comencemos por lo primero. Lo primero es distinguir qué cosa es una alerta y qué es una alarma, porque los nombres se parecen mucho y no tiene nada que ver. La alerta es un instrumento a través del cual el Ministerio de Salud o los Ministerios de Salud, porque no se usa únicamente en la República Dominicana, da instrucciones y recomendaciones ante un determinado evento para que las instituciones, personas que tienen alguna responsabilidad en materia de prevención, control o atención de ese evento, desarrollen las acciones que se le están comunicando. Y no solamente tiene que ver con un problema infeccioso, nosotros hacemos alertas epidemiológicas post inundaciones. Okay. Y lo que señalan, es que hay acciones y se hacen en diferentes momentos. Por ejemplo, en esta ocasión, nosotros hemos emitido una alerta ante una situación que no está ocurriendo en la República Dominicana, pero que de alguna manera u otra pudiera repercutir en el territorio nacional. Claro, porque estamos hablando de que la ministra de Salud de Haití en algún momento hizo un comunicado de prensa señalando que los casos acontecidos de difteria en el año 2018. Pero nosotros en febrero, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta, el mismo término, fíjense, epidemiológica para la región, señalando que el brote de Haití, que había iniciado a finales del 2014, continuaba en evolución y que igual había casos de difteria en Venezuela y que había casos de difteria en Brasil y que había casos de difteria en Colombia. O sea, la manera de comunicar es la región completa. Es el mismo instrumento. Con esa alerta, la Organización Panamericana de la Salud le comunica a los Estados miembros cuál es la situación y le dice, la Organización Panamericana no puede instruir a los gobiernos de los países, hace recomendaciones de lo que cree que deben hacer en este momento. Y eso es un documento vivo, porque en unos meses, en una semana, si cambia la situación, podría emitir una alerta nueva con otras recomendaciones. Doctor, entonces sería como una especie como de circular, digamos así, de comunicación, y alerta significa estar atentos. O sea que no es una alerta, no es un caso peor, porque hablan de que allá hay un caso probable o sea, no se ha probado que el niño de 4 años tiene Explico. Nosotros el domingo recibimos la notificación de un establecimiento de salud que tenía un niño en el cual sospechaban enfermedad diftérica. Y es bueno tener en consideración que esa respuesta de ese establecimiento vino precisamente porque antes de la alerta, la ministra emitió una circular a las prestadoras de servicios de salud públicos, privados y de organizaciones sin fines de lucro, donde le señalaba la ocurrencia de casos en Haití y le indicaba que la vigilancia epidemiológica se activaba, se fortalecía. Y justo ese niño, se trató de un niño de 4 años de edad, cuyos padres son haitianos, viven en República Dominicana, trabajan en República Dominicana, y como ambos trabajan, pues el niño no vivía con ellos en la República Dominicana, sino en Haití, en Belader, con otros familiares,
y aprovechando los días de asueto de la Semana Santa, fue en Veladero. Le traen el niño a la madre para que pase unos días con ella. Ella señala, y está consignado esto en el expediente del hospital donde recibió las atenciones, que la madre, 1 hora después del niño haber llegado, lo escuchó toser y le tocó y vio que tenía fiebre. O sea que el niño vino enfermo. Y correcto. Y entonces ella empezó, le dio un té que preparó, lo bañó, al día se fue a trabajar, al día siguiente notó que el niño seguía tosiendo y que tenía dificultad para respirar y que el cuello estaba hinchado. Y eso hizo que pues lo llevara al servicio de salud, donde originalmente pensaron en una neumonía, pero como la vigilancia estaba activa y se había emitido justamente esa información de los casos de difteria, vieron, este niño vive en Haití, tiene este cuadro, es compatible con la enfermedad, y lo notificaron. Desafortunadamente, alrededor del mediodía del domingo el niño muere, se le realizó una necropsia. La necropsia macroscópicamente señala elementos compatibles con la enfermedad y es un caso probable. Todavía hasta ayer, no sé si hoy ya tendremos el resultado del cultivo, porque se tomó una muestra para aislar el agente que causa la enfermedad. Que es una bacteria. Porque no podemos decir que es un caso confirmado hasta que no tengamos evidencia de que justamente es el que causó la enfermedad. Existen dos casos adicionales probables. No, ayer se descartó el caso de un masculino, Fidel, de 70 años de edad, pastor evangélico que estuvo en La Romana, también haitiano, que vive en Haití y que murió en un centro privado. El mismo Instituto Nacional de Patología, porque también se le realizó una necropsia, informó que macroscópicamente, a diferencia del niño, no habían hallazgos que evidenciaran que se trataba de difteria. Y los dos cultivos, tanto el que se hizo en la clínica donde originalmente recibió atenciones médicas, como el que se hizo por el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, como parte del protocolo de la necropsia, están negativos. Ese está descartado. ¿De qué murió ese señor? Va a decir Santos y su equipo, cuando complete todas las pruebas adicionales que hacen a los hallazgos microscópicos, a los hallazgos macroscópicos, dirán, pero se descarta que fue enfermedad diftérica. Okay, el otro caso. Y justamente eso es lo que queremos, eso es lo que es fortalecer el sistema de vigilancia, que los establecimientos estén atentos y que vamos a recibir muchos casos que clínicamente podrían serlo y que realmente no lo son. El tercero que comentábamos ayer es una joven de 20 años de edad que presentó fiebre, dolor de garganta y que tiene inflamación en las amígdalas. Sí. Y las criptas amigdalinas tienen eso puede ser incluso una amigdalitis simple, pero ante la vigilancia fortalecida, ellos han pensado en la posibilidad, han iniciado los antibióticos apropiados y están tomando eso. Es la respuesta que nosotros queremos que ocurra. ¿Qué es lo que sucedió el Ministerio de Salud les da a todas las instituciones? Y va a pasar, va a seguir pasando y queremos que siga pasando. Claro, un protocolo llega una persona con fiebre, con dolor de garganta, con dificultad para deglutir, hay que hacer esto. Exactamente. Eso es lo que están haciendo todos. Y eso permite que se desarrollen acciones para contener. Si se confirmara el caso del niño de 4 años, hoy o mañana, sería un caso confirmado importado. Okay, entonces, pero se hablaba, justamente... O sea, que importado es que no nace aquí. Que no es autóctono, exacto, que no se infectó en la República Dominicana. Entonces, todo lo que se realizó... ¿Se habla de una República Dominicana libre de difteria antes de este caso? Hasta ayer, sí. Ok. No tenemos caso alguno detectado en el país, claro. Doctor, ahora, hay dos migraciones importantes. La notificación de ese establecimiento permitió que nuestro equipo de Área 8 de Salud se trasladara al lugar donde vive esa señora y desarrollara una búsqueda de febriles casa a casa. Ajá.
y desarrollara una acción de completar esquemas de vacunación a niños y a adultos que viven cerca de ese lugar y que tenían esquema incompleto. Eso hace una especie de bloqueo para evitar que un caso autóctono importado pueda generar casos secundarios y posteriormente una transmisión en el ¿Cómo se contagia? Persona Tengo entendido que es exactamente persona a persona con las gotas pero también lo de las gotas está en discusión también. Y también leí que el sudor podría ser el contacto con la piel, no el sudor. Incluso hay una difteria cutánea, que las lesiones cutáneas podrían ser contagiosas por esa vía. A pesar de que es una enfermedad muy vieja, la difteria hasta 1910, 1920 estuvo entre las 10 principales causas de muerte. Seguro. Pero con el desarrollo de la vacuna, entonces eso cayó considerablemente. Todavía hay algunas cosas de la transmisión que no se saben. Por ejemplo, he escuchado a alguien hablar de objetos contaminados. O sea, los cubiertos, los vasos. Pero eso también está en cierta discusión. ¿Cuáles son las vías seguras de contaminación, doctor? Persona a persona, el contacto estrecho de una persona con un beso, por ejemplo. Por eso, por ejemplo, podría ser. Un estornudo por vía aérea en un lugar cerrado. Podría ser. Se habla de que el contacto estrecho a menos de 1 metro de distancia, incluso por eso el personal de salud es un grupo priorizado para la vacunación, porque imagínense el otorrinolaringólogo que está recibiendo en la consulta gente que tiene fiebre, dolor de garganta, dificultad para deglutir, y él está cerquita. Que la frontera es muy cercana entre una enfermedad y otra, la línea es muy corta. Claro. Ya uno se va a alejar de todo. Yo tengo varias interrogantes. A ver. O sea, usted y yo tenemos más o menos la misma edad. ¿Tú estás a menos de 1 metro? Sí. Nosotros tenemos más o menos la misma edad y tenemos hijos. Cuando nosotros éramos pequeños... Eso es aprovechándose de que es mi compañero del colegio. Sí. O sea, está sacando cuenta. Está sacando cuenta. Pequeños, ya en el centro sanitario, por aquí por Gascue, en la Galván, sí. Exacto, nos vacunaron de la penta, que era la triple. No, espérate, Fidel. En ese tiempo no había penta, era la triple, la triple. La difteria, que era difteria, tosferina y tétanos. Exacto. Y nos vacunaron a muy temprana edad y tenemos una tarjeta en ese sentido. ¿Usted la tiene todavía? La difteria. Él es capaz, guarda mucho. Perfecto. La difteria es una enfermedad que si nosotros ya que tenemos esta edad fuimos vacunados hace 40 años, 45 años, es una enfermedad que estaba bajo control en República Dominicana. Eso es cierto, ¿verdad? Y con casos, según hemos visto las reseñas, tanto de sus entrevistas como en otros materiales, es prácticamente negativa, incidencia de 1 caso quizás o 2 casos al año. Y en los últimos años muy poco, casi negativo. Hemos tenido 5, digamos que en los últimos 4 o 5 años, 4 de ellos con un vínculo migratorio con Haití. Bien, entonces, 1, ¿qué es la difteria y su nivel de mortalidad en lenguaje sencillo? Segundo, ¿cómo realmente se transmite? Y tercero, para hacer un resumen, si esas vacunas que nos pusieron a nosotros hace 40 años todavía están vigentes. Para nada. ¿Y cuál es la población que debe preocuparse en este momento? Muy bien. Okay. Comienzo por señalar la enfermedad. La difteria es una enfermedad aguda, transmisible, que la provoca la toxina de una bacteria. Necesita obligatoriamente la presencia de la bacteria, pero no es la bacteria por sí misma la que produce el cuadro, sino una toxina que tiene este germen, esta bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae. Y va a provocar una enfermedad importante en cierto número de personas, digamos, que comienza con síntomas leves, fiebre que generalmente es baja, 38.5 por ahí máximo, y dolor de garganta, dificultad para tragar, digamos que posteriormente puede instalarse dificultad para respirar, los ganglios linfáticos del cuello se edematizan y pueden llegar a presentar un edema importante que reconocíamos que se denomina cuello de toro o cuello de búfalo. La edematiza es que se hincha. Se hincha, se pone grande, muy grande, y se va instalando dificultad respiratoria creciente. Se caracteriza, la forma típica
se produce una especie de membrana que cubre la garganta. Incluso puede obstruir la vía respiratoria. Es una membrana que sangra con facilidad y que incluso se puede desprender cuando usted está intentando visualizar las amígdalas. Es típico. No siempre hay enfermedad típica, ¿verdad? Pero cuando ocurre es así. Y se puede complicar posteriormente afectando el corazón, el sistema neurológico y el sistema renal. ¿Y su nivel de mortalidad, doctor? Alrededor de un 10% en promedio, pero mucho mayor en los extremos de la vida, en las edades tempranas y en los envejecientes. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, más o menos? El tratamiento se fundamenta en dos grandes medidas. El tratamiento antibiótico, que va a evitar la reproducción de la bacteria que lo causa, y la antitoxina diftérica, que neutraliza la toxina de esa bacteria que ya no está ligada a las proteínas. La antitoxina es un medicamento, digamos, que es relativamente reciente y que pues debe colocarse tanto esta como los antibióticos de la manera más precoz posible, porque el pronóstico de que el paciente pueda evitar complicaciones y evitar su muerte va a depender de que oportunamente se diagnostique y que oportunamente se desarrollen las medidas para tratarla. Ok, ¿quiénes deben en este momento estar preocupados? ¿Quiénes deben vacunarse? Los recién nacidos. Lo voy a unir con la pregunta que me hiciste. Exacto, dale. Los menores de 5 años son un grupo vulnerable, pero si están con sus vacunas al día, ya no ponemos DPT como las que nos pusieron a ti y a mí en la Galván. Sí, ahora existe una vacuna pentavalente que incluye la DPT, pero que además protege contra la hepatitis B y las infecciones por Haemophilus influenzae tipo B. Una sola inyección y 5 vacunas. Antes tuviéramos tenido que poner 3. Sí. Una para la DPT, una para la hepatitis B y eso ayuda. Si tiene su dosis de pentavalente, si recibió su refuerzo a los 18 meses y si recibió su refuerzo con DPT a los 18 y su refuerzo con DPT a los 4 años, esa persona va a estar protegida. En países donde no hay circulación de la gente, se estima que hasta los 55 años de edad esa persona pudiera estar protegida. En países donde esporádicamente circula la presencia de la gente, podría ser incluso un poco más. Entonces, lo que estamos recomendando es lo siguiente. Ayer, por ejemplo, me llamó un amigo experto en software, que él quería irse a vacunar con todos sus trabajadores porque él se consideraba una persona de riesgo y tuve que dar esa explicación. Digamos que lo que estamos pidiendo es que las madres y los padres revisen la tarjeta de vacunación de su hijo. Si en la tarjeta de vacunación había una cita en noviembre del 2017 que por alguna razón usted no llevó al niño, llévelo ahora. ¿Pero hasta qué edad le dura? 55. Hasta 55. ¿Y los ya vacunados? Porque va a depender de la edad. Si tu niño tiene 8 meses, debió haber recibido la penta a los 2 meses, la penta a los 4 meses y la penta a los 6. Si lo recibió, está protegido. Doctor, si tu niño tiene 2 años de edad y recibió las 3 de penta más el refuerzo de los 18 meses, está protegido. Si tu hijo tiene 8 años de edad y recibió... Pero adultos, hablamos de adultos que no sepan, por ejemplo, en mi caso, que yo no sé qué vacuna yo tengo ni nada de eso. Ahí voy. ¿Qué si estás en el riesgo, porque acuérdense que desde temprano en el programa estamos diciendo que la República Dominicana está tomando medidas ante una situación que pudiera afectarnos. En este momento, el personal que puede entrar en contacto con posibles portadores de la bacteria está definido por los trabajadores de la salud. Esos tienen que estar vacunados. Ajá. Porque el médico recibe un paciente ahora en la emergencia, ese le tose arriba, recibe otro en la consulta y él no sabe cuál posteriormente, eso que fueron unos síntomas leves, podría convertirse en una difteria. Claro. La enfermera, el bioanalista, el camillero,
porque a veces creemos que solamente son los profesionales, todo el que tiene alguna relación con la atención, directo con la gente. El personal de puntos de entrada, puertos, aeropuertos y pasos de frontera terrestre. Y digo puertos y aeropuertos porque también, como mencionaba, tenemos notificación Venezuela. de casos de difteria en Colombia, en Brasil y de manera mucho más importante en Venezuela. Entonces, ese personal tiene también que estar vacunado por las características de su actividad laboral. Las embarazadas deben recibir, para prevenir el tétanos neonatal, 2 dosis de vacunas que se colocan con un intervalo de 4 a 6 semanas. Antes solamente venía el toxoide tetánico y solamente la protegía a ella y a su recién nacido contra el tétanos neonatal. Ahora, hace muchos años que la vacuna viene de T, que viene combinada también con difteria, y si se puso las vacunas durante su embarazo, también está protegida. Si no se la ha puesto y se la recomendaron, vaya y póngasela. Los envejecientes, a partir de los 65 años de edad, deben ser vacunados porque además de todo, no solo por la declinación de los niveles de la inmunidad que puede ocurrir, sino también por el hecho de que a esa edad pues uno ya tiene enfermedades concomitantes que pudieran agravar un cuadro que ya es bastante importante si se presentara una enfermedad. Hay un grupo poblacional, doctor, que son aquellos que alguna vez le pusieron la vacuna y no recuerdan, quizás no lo recuerdan, es una posibilidad de que sí, claro, quizás no lo hayan hecho. Pasa. Pero hay un grupo vulnerable, que son aquellos, nosotros juzgamos por nuestra condición, sí, que tenemos una familia estructurada, que nos llevaron a un médico de temprano, que nos vacunaron, pero hay poblaciones que no tienen ese nivel de educación y ante protección. la duda, Fidel, vacunar. Entonces, claro, ¿qué usted recomienda? Que todo aquel que tenga duda con respecto a ante la duda, vacunar. ¿Tú sabes por qué? Porque no pasa nada. Es lo que le iba a preguntar, no hay condiciones. Hace unos días conversaba con una amiga periodista que se vacunó, se puso sus 2 dosis durante el embarazo de su niña, que tiene un año y algo la niña, ella está protegida, pero ella se vacunó. Y entonces me preguntaba, doctor, ¿y entonces ahora eso me va a hacer daño? No pasa nada. No le va a hacer daño. Entonces, doctor, aquella población que no tiene acceso a estas informaciones, ¿va el Ministerio de Salud Pública a ir a determinar esos lugares, ubicar esos lugares te voy a enviar un video donde desde la frontera en Montecristi, el doctor Demetrio Castro ayer explicó magistralmente a los municipios y a todos los habitantes de la provincia cuáles son las medidas. Hoy día, además de los medios como este, tenemos las redes sociales y mucha gente recibe y comparte y redistribuye información a través de esto, y el ministerio ayer justamente finalizamos algunos mensajes claves que se van a colocar por ahí. La idea es que tomemos medidas, que nos protejamos, pero que no haya una alarma, claro, no se está acabando el país. Por ejemplo, el Ministerio necesitamos de Educación. tomar ahora, doctor, el Ministerio de Educación, las clases, se retorna a clase luego de Semana Santa. Sí. A través del Ministerio de Educación, ¿no van ahora a hacer una campaña que permita detectar a todas estas personas que no han sido vacunadas, sobre todo niños, y a través de profesores, directores distritales, regionales, hacer una campaña conjunta? Mucho más que eso, Fidel. Hace unas semanas tuvimos un almuerzo con nuestro compañero Andrés Navarro, es compañero de Fidel y mío del colegio, y justamente en el marco del convenio que tenemos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, estamos desarrollando una cultura para que los profesores, periódicamente y calendarizado en el año escolar, le pidan a los alumnos que muestren su tarjeta de vacunación. Y que esa cultura de que eso se revise y entonces puedan identificar aquellas dosis que debieron haberse colocado y que no se colocaron, y referirlos al centro de salud
más cercano o donde habitualmente acuden para colocarse estas vacunas y que puedan recibirlas. Por ejemplo, en el sistema de seguridad social. Eso va mucho más allá que difteria, porque va a servir para muchísimas otras enfermedades prevenibles. Esa población que accesa a estos bonos, son bono luz, bono gas, también decirle como parte de su... No, está condicionada estas ayudas sociales que el gobierno da a esta población vulnerable, a que mantengan el esquema de vacunación de sus hijos, a que mantengan a sus hijos en la escuela. Esa es, digamos, que la parte de corresponsabilidad que le toca a esa familia en relación con el beneficio que recibe. Doctor, dos cosas, a ver si quedan un poquito bien claro esto al final de su intervención. Primero, cualquier persona que tenga recursos en este momento, que tenga duda o de tanto de sus hijos como de ellos, que tenga vacuna o no, puede ir a un centro de salud y comprar una vacuna y ponerse su vacuna. Las vacunas son gratuitas. Pero puede hacerlo. Claro. Bien, o sea, puede ir a ponerse su vacuna. Pero las vacunas que el Ministerio de Salud Pública coloca en los puestos de vacunación son gratuitas. Pero también se puede ir a una farmacia y comprar una vacuna o a un centro, ¿no aparecen? Yo no sé si en la farmacia hay instituciones que para determinada población, por ejemplo, la población que va a viajar a un país que exija determinada vacuna, dan ese servicio. Ayer, qué bueno que lo señalas, ayer hubo una confusión que alguien señaló que las vacunas le estaban vendiendo y que habían cambiado, primero era 200, después 500 y después 1200 o 1800. No, lo que pasa es que a veces se cobra la vacuna es gratis, pero ahí se cobra No, pero en esta ocasión, colocación. Y voy a compartir con Fidel la fotografía, se trata de una empresa, yo desconocía que la empresa existía, que tiene ese servicio para la gente que viaja a determinados países y que les coloca esas vacunas, y esas vacunas que ellos ofertan a esa población tienen un costo, pero las que el Ministerio de Salud coloca en los puestos de vacunación, los mismos donde siempre ese es emblemático, el de la Galván para nosotros muy cercano porque vivíamos cerca de la zona, pero los establecimientos de salud públicos tienen puestos de vacunación, son gratuitas. Usted puede acudir y no ha de haber costo alguno. Tenemos suficiente vacuna a nivel nacional y tenemos suficientes centros para vacunación a nivel nacional para que toda la población tenga acceso gratuitamente a ello. Para las dos preguntas, sí. Tenemos suficientes vacunas pentavalentes para esa población. Tenemos vacunas de DPT para los que vayan a necesitar un refuerzo de los 18 meses o de los 4 años, y tenemos suficientes, más de 1 millón de dosis de vacunas DT para las personas, los adultos, las embarazadas, que por su condición laboral, como expliqué hace un rato, requieran en este momento la vacuna. Doctor, yo tengo una preocupación. De hecho, tengo fotografías que me han enviado en el discurrir de estos últimos días. Están en los periódicos. De soldados en la frontera vacunándose. Eso es de personal de migración vacunándose. Y también los profesores. En apego a la recomendación que hemos hecho. Yo tengo una preocupación, doctor, y es la siguiente. Nosotros tenemos un flujo permanente desde la República de Haití hacia la República Dominicana por vía terrestre que prácticamente, según los informes, no podemos controlar en un 100%. Ese tránsito, en ese tránsito existe algún tipo de control epidemiológico, algún tipo de control sanitario. Óigame bien lo que dije. No tenemos el control del flujo migratorio. En los puntos... Por ende, no tenemos control de las enfermedades que circulan hacia República Dominicana. Y esa población, por ejemplo, ese niño vino en un autobús, vino en algún medio de transporte desde la ciudad haitiana que usted mencionó, Belader, vino, hizo un tránsito como otras... ¿Y por dónde entró? ¿Por Pedernales o por...? Por Elías Piña. Por Elías Piña. Hizo un tránsito en un autobús o un medio de transporte colectivo, ¿verdad? Llegó a una zona, creo que Los Alcarrizos, ¿verdad? Sí. En la capital, o sea, cruzó todo el país hasta Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos se relacionó con su familia inmediata y con sus
relacionados ahí, y luego fue transportado hacia un centro de salud, y en esos centros de salud fue atendido y lamentablemente falleció, ¿verdad? Porque tenía, parece, la enfermedad ya muy aguda en su cuerpo. Entonces, todas esas personas que circularon con ese niño que podía transmitir la enfermedad por vía aérea, una tos o contacto, como usted ha explicado, ha sido, me imagino yo, no sé si tenemos ese nivel de sofisticación, ha sido detectada dándole seguimiento con un protocolo para descartar la posibilidad de contagio. ¿Y cuál es el tiempo de incubación? Esa es la naturaleza de nuestro trabajo, de mi especialidad. Y al igual que muchos otros colegas, por eso yo no soy neurólogo, esa búsqueda en la que identificamos cuáles son las posibles maneras de que población que entró en contacto con esa persona pudo haberse contagiado, es la labor que se desarrolló gracias a la información que el Servicio de Salud colocó. Y justamente eso que señalas de la frontera, hace tiempo que lo venimos manejando. Yo represento al Ministerio de Salud en la Mesa de Seguridad Fronteriza, que encabeza el Ministerio de Defensa, y que justamente hace unos días estábamos en Pedernales viendo situaciones relacionadas con la seguridad fronteriza. Entonces, ¿qué cosa tiene la difteria? La enfermedad aguda, donde hay la mayor probabilidad del contagio, es una enfermedad tóxica. En el argot médico significa debilitante, que la persona se siente mal. Es poco probable que una persona en esa fase se levante de su cama y decida atravesar la frontera, aunque sea eso en el patio de su casa, hacia el patio de la casa de al lado, porque la línea está en el alambre de púa que separa las dos viviendas, y haga eso. No obstante, siempre existe la posibilidad de que una persona con síntomas iniciales pueda llegar. Por eso se inventó, querido amigo, el Reglamento Sanitario Internacional, porque el síndrome agudo respiratorio severo, un evento que provocó una pandemia, se generó porque 5 personas, una de ellas infectada por el coronavirus, compartieron un ascensor. En este momento, en el mundo, ¿cuánta gente está compartiendo un ascensor? Muchísimo. Bueno. ¿Ves? El mundo es una aldea global. Con la facilidad con la que se mueve la gente, se pueden mover los eventos. Y eso es muy difícil de controlar. Y estamos muy cerca de Haití. Pero ¿quién te dice a ti que una persona que acaba de llegar de uno de los países que tienen casos no tiene síntomas o tiene síntomas leves, tengo una fiebrecita, me duele la garganta, llega al país, se desmonta del aeropuerto, llega aquí? Por eso cada vez más es necesario el fortalecimiento de la vigilancia, porque mientras más precozmente identificamos posibles casos, mejor tomamos las medidas, más oportunas son, más efectivas son. Y si luego se demuestra que no era, entonces hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque si era. Claro. Yo le decía ayer a alguien que los epidemiólogos funcionamos con un algoritmo muy sencillo. Cuando el animal tiene plumas, hace cuacuá y está cerca de la laguna, es un pato, hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Cuando llegue el informe y diga, era un ornitorrinco, qué raro, no tenemos ornitorrinco. Era un pato. Y debemos hacer como si fuera un pato. Todo el mundo a vacunarse. El que tenga duda, a vacunarse. A vacunarse los que chequear tienen esquemas incompletos, Fidel. A chequear la tarjeta. Faltó una dosis. Yo no fui a esta, ahora voy. El personal de riesgo que definimos a vacunarse. Y el que no tiene tarjeta, que se vacune. El que no tiene tarjeta, el que tiene alguna duda, va a vacunarse o va donde su médico y que le digan, bueno, ¿y ahora qué hago? Si no, vaya a vacunarse. Yo tengo aquí una pregunta de 4 personas que parece que están en un meeting, que son, uno dice, déjame ver, ¿qué está? Uno se llama Tito Vance, otro Mickey, otro apellido Güemes. Yo puedo decir en el programa que esos son unos tigres. Otro apellido Güemes. Compañero dicen tuyo que tienen, que si ellos son de alto riesgo porque tienen más de 50 años, hacen 40 que se pusieron la vacuna. Es verdad que después de 10 años, ese grupo que está ahí, Fernando Sanz y demás. Lo que hablamos de los 55, pero en este momento no resulta necesario que ellos se vacunen. El riesgo que ellos tienen es que se le ha cogido con jugar basquetbol los sábados
el sudor. Y el deporte se llevan de Tito, que es un atleta y que es profesor de educación física y manager de varios equipos de baloncesto. Se fracturan y entonces dedos. después terminan que una rodilla, que una hernia discal, Se rompe que un una dedo. cosa. Entonces lo grande es que me llaman a mí. Ya yo les dije a mis queridos compañeros del colegio que el deporte de ellos debe ser el dominó. El ajedrez, sí. Pero si no, ¿de qué vive Santiago Jacinto? Cualquier semejanza con alguno de los conductores del programa es pura casualidad. No hay problema. Bien, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que está bastante claro. Bueno. Está bastante claro. ¿Qué dice? Centro específico. Ah, donde dan las vacunas. Donde se Ah, vacunan. ok, sí. Cualquier establecimiento. Si la gente sabe dónde pone Pero- las vacunas a sus hijos, pero- sea en Dajabón, en La Romana, Un centro de en vacunación. Higüey, los hospitales, En los hospitales generalmente los públicos. hospitales públicos Y los centros de atención primaria. y los subcentros, los centros de atención primaria no todos, pero lo que algunas clínicas rurales pues tienen, Están operando y tienen así. incluso desde antes que había dificultades con la electricidad en algunos puntos, tienen las neveras que son de gas para conservar los biológicos. La gente sabe dónde habitualmente se vacuna. Claro. Acuda ahí, que ahí se va a vacunar si usted tiene un esquema incompleto o si pertenece Y a algún además grupo de riesgo. gratuitamente. Gratuito. Gracias, doctor. Siempre Gracias. grato estar con Cuente ustedes. con nosotros para toda la información con este tema. Le damos las gracias al doctor José Manuel Puello, director de Gestión de Salud de la Población del Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le repito, cuente con este programa para multiplicar todas las informaciones que usted quiera. Muchas gracias. Hacemos una pausa, venimos ahora que comienza Síntesis Educación.